yo cedería la palabra al rector porque nos va a dar una conferencia magistral, Luis Arriaga Valenzuela, con el título Compromiso de las universidades con los derechos humanos. Muchas gracias y cedo la palabra a nuestro rector de la Ibero, como decimos. Muchas gracias, muy amable. Agradezco mucho la invitación de esta prestigiosa universidad, especialmente de la rectora, por su amable atención para encontrarme el día de hoy con ustedes. Les voy a tratar de hablar despacio el español. Si ustedes tienen algún problema de intelección, por favor me lo hacen saber para yo repetir o lo que sea. Lo que quiero es que se entienda bien lo que quiero expresar. ¿Están de acuerdo? Bueno, la actual crisis de derechos humanos nos convoca a discutir, cuestionarnos y reflexionar sobre cuál es la responsabilidad universitaria frente a quienes cada día viven, resisten y afrontan la negación de sus derechos. Nos pide hacerlo desde una perspectiva de un autor que yo he estudiado mucho, sobre todo cuando hice el doctorado, se llama Alfred Genelli, es decir, la búsqueda del bien común para la humanidad. Ese es como el propósito de esta responsabilidad que tiene la universidad. Celebro espacios como la cátedra que hoy inauguramos, pues no tengo duda que abonan a ello. Como ya escucharon, mi nombre es Luis Arriaga Valenzuela, soy abogado y también soy sacerdote jesuita mexicano. A lo largo de mi vida profesional he estudiado, promovido y defendido los derechos humanos en distintos frentes. He acompañado comunidades indígenas, celtales en el sur de México, está una región que se llama Chiapas, ahí estuve un tiempo, en temas de defensa del territorio. Después dirigí un centro de derechos humanos en México, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez. No sé si ustedes han escuchado hablar de un asesinato, de una desaparición de 43, de una desaparición más bien, porque todavía no se aclara, de una desaparición de 43 estudiantes en una comunidad de Ayotzinapa. No sé si han oído hablar de ese caso, ustedes de México. Bueno, ese caso lo lleva el Centro PRO y atendimos otros casos paradigmáticos de violaciones graves a derechos humanos de mujeres. He tenido el privilegio también de formarme académicamente como abogado especializado en este tema y recientemente he servido como rector en algunas universidades jesuitas, una que está en Guadalajara y actualmente en la Ciudad de México. Recapitulo mi experiencia profesional porque es precisamente esta diversidad la que me ha permitido tener la certeza de que la defensa de los derechos humanos debe hacerse en diálogo y con las personas en el centro, desde una perspectiva integral y en red. Mi servicio como rector me ha confirmado que las universidades no pueden ser ajenas a la realidad y los contextos en los que se trabajan. En un escenario de crisis multidimensional de derechos, tenemos un lugar privilegiado para construir puentes, abrir diálogos y habilitar procesos de incidencia social y política. Hay que utilizarlo. Muy bienvenidos estudiantes que acaban de llegar, me da mucho gusto que estén aquí, pues hablábamos sobre la responsabilidad que tiene la universidad en la defensa de los derechos humanos. Entonces, de eso estamos hablando y pues decíamos que la universidad también es un espacio privilegiado para abrir puentes, para discutir ideas, para habilitar procesos de incidencia social y política. En ese sentido, el día de hoy me gustaría primero contextualizar el momento de crisis multidimensional que vive nuestro mundo. Dos, hacer un acercamiento al caso de México. Vamos a hablar sobre lo que vive México y hacer un acercamiento al caso de México. Finalmente, compartir algunas ideas sobre el rol de las universidades como espacio de defensa, promoción y derechos humanos.
Bueno, el primer punto, la crisis multidimensional. Nos toca vivir un momento global específico en el que confluyen diversos elementos que se configuran en una crisis multidimensional, misma que atestiguamos conforme a lo que ocurre desde nuestros celulares. Desde aquí podemos abrir la ventana en vivo a temas de atropellos de derechos humanos, y lo hemos visto, ¿verdad? Quizás los que ven más YouTube, TikTok y todas estas plataformas ven normalmente día con día pues cómo se violan los derechos humanos en diversas partes del mundo. Ayer pasaba por frente de la catedral y había una manifestación muy numerosa de personas que estaban protestando por lo que está ocurriendo aquí en Europa, concretamente en Ucrania. Pero vemos pues un atropello en vivo de los derechos fundamentales de las personas en temas de identidad, diversidad, de igualdad entre hombres y mujeres, gestión autónoma de territorios, movilidad, a vivir en paz en nuestro planeta. En diferentes latitudes vivimos amenazas constantes y retrocesos a nuestras democracias. Aquí en Italia acaban de tener una elección que devino en el ascenso de una derecha al poder. En palabras de Moisés Naim, los gobiernos democráticos se enfrentan a tres P's. Una es el populismo, la polarización y la posverdad, las tres P's. Populismo, polarización y posverdad. Ello nos sitúa en condiciones poco favorables para terminar con la larga y lamentable realidad de gobiernos autoritarios que violentan, desaparecen y privan de la vida y libertad a personas que se oponen a sus regímenes y a los intereses de los grandes capitales. Hemos construido, favorecido un sistema económico que ha generado desigualdades profundas, tanto al interior de los países como entre ellos, mismas que nos han sumido en dinámicas de descarte, donde pocos acumulan y dinero, poder, capital social y cultural, mientras que a las mayorías se les niegan sus derechos. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, una copa de champán? ¿Saben qué es una copa de champán, verdad? Ya ven que está la copa así y una cosa delgada en medio, el vidrio donde se toma la copa, y abajo pues está encendida para que se sostenga la copa. Pues algún jesuita en otro tiempo, Javier Gorostiaga, que fue uno de los fundadores de AUSJAL, decía que el mundo, especialmente América Latina, es como una copa de champán. Una minoría que está arriba gozando del champán, que acumula dinero, poder, riqueza y demás. Una delgada clase media que cada vez se va haciendo más delgada y una mayoría empobrecida. Esa es como la imagen quizá muy visible de lo que está ocurriendo y lo que se está agudizando en América Latina, pero Europa no es la excepción. La pandemia por COVID-19 significó retrocesos importantes para asegurar el derecho humano a la educación de calidad, situación que debe captar toda nuestra atención e interés si compartimos que no es un derecho cualquiera, ya que sin él es prácticamente imposible acceder al resto de los derechos humanos y a disfrutar de las libertades fundamentales. Los derechos humanos, como saben, están relacionados unos con otros. Si se viola un derecho, por lo regular se violan otros derechos, porque los derechos son integrales. Otro tema, la crisis ambiental es cada vez más evidente y con consecuencias más graves. Para prueba, basta ver lo ocurrido con el huracán Ian en Cuba y en Florida. Es una crisis no solo climática, sino humana, toda vez que son las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad quienes más
son afectadas. Cuidar nuestro planeta y defender la vida se ha convertido en una actividad que puede costar la vida. De acuerdo al Global Witness, más de 200 personas en el mundo fueron asesinadas por hacerlo, es decir, por defender el derecho a un medio ambiente sano. Y yo he visto en los alumnos, en los estudiantes, como una gran empatía, una gran responsabilidad en este tema de la crisis ambiental. Desafortunadamente, mi país, México, ocupó el primer lugar con 54 asesinatos. Es urgente escuchar el llamado de mirar la casa común como una hermana con la cual compartimos la existencia. En todo el mundo persisten distancias importantes en diversos indicadores económicos, políticos y sociales entre hombres y mujeres. De acuerdo con el reporte sobre brechas de género del Foro Económico Mundial, bajo las condiciones actuales, el mundo necesitará 132 años más para cerrar las brechas por concreto, es decir, las brechas de igualdad entre hombres y mujeres en puestos de decisiones, por ejemplo, va a tomar 132 años más. No lo vamos a vivir, creo que los que estamos aquí. Ningún país del mundo ha alcanzado la igualdad total. Esto, tal y como señala su directora Zaida Zahidi, es una catástrofe para el futuro de nuestras economías, sociedades y comunidades. Afectan estas brechas de género, pues estas grandes brechas. Millones de personas en el mundo se ven obligadas a dejar sus países y comunidades a causa de la violencia, el narcotráfico, la crisis ambiental o laboral o un desafortunado etcétera. En muchos casos, al momento de emigrar, estas situaciones se agravan al caer en estatus donde se les niega uno de los derechos más fundamentales, la identidad y la defensa de la vida. Si bien el tiempo, la magnitud y la complejidad de la crisis dificulta hacer una revisión exhaustiva, estos elementos nos permiten tener un panorama amplio sobre sus dimensiones e interconexión. Las crisis, por eso se dicen multidimensionales, porque afectan diversos campos de la vida humana. Sin embargo, en cada país tiene forma y efectos distintos sobre la vida de las personas. Así, las universidades debemos tener la capacidad de conectar con los fenómenos globales y tener lecturas adecuadas de los contextos locales para actuar de manera permanente y pertinente. O sea, lo que estamos queriendo decir aquí es mirar globalmente el problema, pero interconectarlo con las problemáticas globales que afectan a cada país. Aquí tendrán sus dimensiones muy especiales de estas crisis, pero hay que relacionarlas con estas dimensiones más globales. Bueno, ahora les voy a hablar sobre México, el caso mexicano que vive una crisis de violencia y de derechos. En ese sentido, me gustaría ahora compartir con ustedes el contexto particular que vivimos en México. Al igual que el resto de los países de América Latina, México, ¿cuál es el problema de México? De la copa de champán, vuelvo a decir, es un país profundamente desigual, con altos índices de pobreza. Al finales del año pasado, el 10% de la población concentraba el 79% de la riqueza. ¿Sí me estoy explicando? Una minoría concentra el casi 80% de toda la riqueza que tiene México en materia de capital económico. Esto sucede mientras la mitad de las y los mexicanos vive en condiciones de pobreza. En su historia reciente han existido importantes brechas de acceso a derechos. ¿Cuáles son estos derechos? Sobre todo los derechos económicos, sociales, culturales, salud, sobre todo, educación, vivienda, etcétera, con los sectores más vulnerables de la población. A dichas brechas históricas, desde el 2006, año en que se inicia
lo que se le llama la guerra contra el narcotráfico, se sumó la crisis de violencia y derechos como consecuencia de la política de seguridad que se adoptó y que se mantiene hasta ahora. Dicha estrategia se ha caracterizado por el enfrentamiento directo y militarizado al narcotráfico y ha puesto poca atención a la resolución de las problemáticas estructurales que subyacen al conflicto. Es decir, pues, el problema del narcotráfico o de la violencia no se va a resolver por la pura militarización en sí, por poner a los militares en la calle, si no se atienden estas causas estructurales que generan mayor desigualdad y por lo tanto que se dan dinámicas de violencia originadas por estas grandes brechas y estas grandes desigualdades. En esta situación, todos los días recibimos noticias sobre desapariciones, asesinatos, feminicidios u otros tipos de violencia, mismas que quizá, como sepan, de manera personal, la Compañía de Jesús pues fue tocada recientemente. La Compañía de Jesús son los jesuitas. En julio pasado, 2 sacerdotes jesuitas fueron asesinados en la Sierra Tarahumara, que es un lugar muy lejano de México, en una sierra que está en el norte del país. Ahí viven comunidades dispersas de una etnia que se llama la etnia Rarámuri. Entonces ahí estos jesuitas tenían más de 40 años, uno de ellos más de 50 años, y fueron asesinados por el crimen organizado. Bueno, hasta hoy todavía los hechos no han sido aclarados y todavía el responsable no ha sido capturado. Ese es el nivel de violencia que se vive en México. Y el caso causó mucha controversia, no solamente nacional, sino internacional, por tratarse de 2 sacerdotes de una orden que tiene esta dimensión internacional. Bueno, hasta ahora, pues, después de casi 4 meses de lo ocurrido, el delito sigue impune. ¿Y qué es la impunidad? Son estos patrones que se dan cuando se permite que se cometan este tipo de homicidios sin que haya ninguna consecuencia. Entonces tú puedes quebrar esa silla y pues puedes cobrar 20, si no te van a hacer nada, pues puedes quebrar los cuadros y te puedes seguir yendo porque hay impunidad y estos patrones permiten que se sigan repitiendo estos hechos porque no hay, como dice el derecho internacional, medidas de no repetición, es decir, un freno para que no ocurran este tipo de cosas. Desde su inicio, la guerra contra el narcotráfico nos ha costado más de 300,000 vidas, es decir, más de 300,000 personas han muerto. Hay 100,000 personas cuyo paradero se desconoce, no saben dónde están esas 100,000 personas desaparecidas, pues. Estamos frente a una crisis forense sin precedentes en la cual 52,000 cuerpos de personas no han sido identificados. El año pasado, más de 40,000 personas en el país fueron expulsadas y desplazadas de su comunidad a causa de la violencia. Todos los días en promedio son asesinadas 11 mujeres en el país. Estamos hablando de un nivel de violencia muy alto y que, bueno, hablaré por eso de la responsabilidad que tenemos. Tenemos también información que nos permite saber que las víctimas de desapariciones tienen perfiles muy específicos. ¿Quiénes son las personas que desaparecen? Son mujeres, hombres jóvenes, normalmente hombres jóvenes que viven en las periferias, en los lugares más pobres, las periferias urbanas, y niños y niñas, gente de menores de edad, infancias. Es decir, una vez más, son las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad quienes padecen estas consecuencias de decisiones, no es de la violencia per se, de decisiones políticas, económicas y sociales que ponen intereses, sus intereses,
antes que la vida. Por eso el planteamiento es cómo cambiamos esta política de seguridad poniendo a la persona en el centro. Todo lo anterior se da también en una crisis de transparencia y acceso a la justicia. Son muy pocos los crímenes que son investigados conforme a derecho y que terminan en sentencias y judicializaciones. Lejos de hablar de sistemas de justicia restaurativa y modelos de seguridad ciudadana, vemos con preocupación cómo se amplían los privilegios y funciones del ejército en acciones de seguridad pública. ¿Quiénes son los encargados o quiénes deben ser los encargados de la seguridad, de mantener el orden público adentro de los países? ¿El ejército o las policías? La policía. Bueno, pues normalmente la policía es la encargada de mantener el orden público interno y el ejército pues es para mantener la seguridad nacional, ¿verdad? Tienen una lógica bélica. Entonces, bueno, en México ocurre lo contrario. El ejército está a cargo de estas funciones de seguridad pública o de seguridad ciudadana, con una lógica que es esta, mantener el orden público y no restablecer la confianza entre ciudadanos y autoridades. Como ven, es un escenario que alienta poco. Sin embargo, desde nuestra espiritualidad, en discernimiento, hemos querido convertir el dolor en la acción. ¿Cómo convertimos todo este dolor, todo este mar de sangre en acción? Estos escenarios de desolación nos sirven para renovar nuestro compromiso con la transformación positiva de la sociedad. Nos invitan una vez más a ponernos sin titubeos al lado de las víctimas, de la verdad y de la búsqueda de la justicia para todas y todos. Bueno, ahora la pregunta que es muy importante, y aquí también quisiera escuchar qué es lo que ustedes piensan en esta pregunta que voy a hacer. ¿Qué implicaciones tiene para las universidades esta crisis global y sus expresiones locales? ¿Y cómo asumimos esta crisis como universidades? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como universidades? En este caso, la Iberoamericana es una universidad que está confiada a la Compañía de Jesús, y para nosotros, pues una universidad, pues es un centro de pensamiento, pero también es un proyecto político de transformación social. Eso es también una universidad. Y entonces la universidad tiene que dar acciones y muestras de que quiere cambiar estas realidades de opresión, de exclusión, de intolerancia, de violencia, etc. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Y esa es la pregunta más importante. Para responder a esta cuestión resulta importante dejar claro lo que entendemos como finalidad de la educación superior. Para ello, me permito en los fines reconocidos en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dice aquí que la educación, ¿para qué sirve la educación? Debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad. Entonces, la educación sirve para fortalecer el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, tiene que ser este espacio, para capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, es decir, la universidad los está formando a ustedes, no solamente para que sean buenos profesionistas, sino también para que sean buenos ciudadanos del mundo. La universidad tiene la obligación también, es el espacio propicio para favorecer la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos y religiosos. Cada vez más, bueno, aquí me he constatado en este par de días que he estado aquí, con mucho gusto, toda la gran diversidad que tienen étnica, religiosa, cultural. Y cada vez como Europa va ganando más en esta diversidad que se está dando
en diversos países. Pero entonces la responsabilidad de la universidad es precisamente promover esta paz, esta igualdad y esta tolerancia, esta amistad entre las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos y religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. Es decir, la universidad también está invitada a promover la paz y la reconciliación dentro de sus contextos. No se trata de una aspiración, sino de un enunciado que genera acciones y atribuye responsabilidades, no solo para las instituciones públicas, sino para las instituciones privadas. En el ámbito educativo, asumen el compromiso de garantizar el derecho al ejercicio de la educación, que busquen formar personas en ciudadanía plena, que se experimenten como titulares de derechos, que sean capaces de exigirlos y sumarse a las exigencias de otras personas. Estamos acostumbrados en nuestras sociedades, Italia no es la excepción, México mucho menos, a una sociedad de caridad. Entonces les damos a los pobres como una especie de limosna para dar caridad. Se promueve desde los estados una lógica filantrópica y no una lógica de derechos, de titulares de derechos. Y esto creo que es sumamente importante dejarlo claro, hacer estas diferencias entre lógica filantrópica y lógica de derechos. La universidad tiene que promover este modelo de sociedad más en la lógica de derechos. Por otro lado, las universidades estamos llamadas a ampliar la comprensión de las grandes problemáticas de la sociedad actual. Nuestra misión es reconocer y ayudar a comprender cómo operan las estructuras de poder, que reproducen desigualdades, perpetúan la violencia y generan pues todas estas dinámicas de las que ya hablaba. Y esto se hace a través de nuestro trabajo de investigación, de incidencia y de docencia. Debe buscar acabar o impedir la apatía moral. Debemos revertir las relaciones o dinámicas sociales que favorecen que incontables hombres y mujeres pierdan la capacidad de afectarse y pensar críticamente la violencia que les envuelve al grado de caer en la deshumanización. Estamos en un contexto de violencia estructural que recorre el cuerpo social de un extremo a otro y alberga una idea muy particular: imponer un control sobre la vida de la población en su conjunto y establecer una distinción entre los que tienen derecho a la vida y aquellos a los que se les deja morir, hacer vivir y dejar morir. Frente a ello, las universidades tenemos la obligación de ayudar a cambiar las narrativas e incidir en la construcción de políticas y marcos normativos que protejan la vida de todas las personas. Esa es la tarea universitaria, es la que yo estoy convencido, por eso estoy aquí también, porque esa creo que debe de ser la función de todas las universidades, no nada más formar profesionistas para un mercado. Hacerlo es un trabajo fundamental de las universidades confiadas a la Compañía de Jesús. Desde su origen hace más de 450 años, la transformación positiva de la realidad ha estado al centro de nuestro quehacer universitario. El modo de proceder de los jesuitas parte siempre de tener una mirada profunda del contexto para incidir en él y generar condiciones de mayor humanidad y justicia. Así, las universidades jesuitas asumimos el mandato de generar acciones concretas para revertir las injusticias y construir un mundo más libre, democrático y justo para todas y todos. Nuestras universidades adquieren su sentido más pleno cuando aportan al cambio social. Eso es la misión también, a favor
de las mayorías empobrecidas y de las personas cuyos derechos han sido violentados. Tal anhelo, eso sí, no es exclusivo de las universidades jesuitas, sino que casi por definición debería ser el centro de atención de cualquier universidad comprometida con la sociedad de la cual hace parte. Cualquiera, pues, universidad tiene que comprometerse con esto. Ahora bien, si el compromiso con la sociedad es parte inherente de las universidades confiadas a la Compañía de Jesús, y si la sociedad está, como veíamos antes, inmersa en una crisis de derechos humanos, resulta claro que no nos puede resultar ajena. Por el contrario, nos interpela a actuar con urgencia, especialmente por lo que está en juego, pues es la dignidad de la persona, la dignidad humana, el respeto que merece cada persona por el simple hecho de serlo. Y es que la base ética de los derechos humanos se funda en la dignidad de la persona como criatura y ser social. Ello nos remite a la universalidad de los derechos humanos. Se trata de una convicción a la que también se puede llegar desde otras perspectivas éticas, pero para nosotros lo vivimos desde la fe y para la justicia social, desde la Compañía de Jesús. La universalidad de los derechos humanos no debe entenderse en abstracto, tampoco debe eludir hacerse cargo de las desigualdades de facto que imperan en las sociedades contemporáneas. Por eso, para nosotros, la utilidad de los derechos humanos se juega en muy buena medida en su capacidad de proteger a quienes están en situaciones de vulnerabilidad. Puede ser a través de las publicaciones, o a través de nuestras conferencias, o a través de la docencia, o a través de nuestras propuestas de política pública, porque ahí de alguna manera se hace audible estas voces que queremos recoger a partir de nuestro trabajo. Lograrlo nos pide salir de los conceptos y lógicas hegemónicas que muchas veces lo único que hacen es reproducir la dominación y el despojo, en el sentido amplio del término. Así, para que los derechos humanos realmente sean un instrumento eficiente de reivindicación de la dignidad humana al alcance de las mayorías, es necesario que sean apropiados en un contexto de las demandas locales. Es decir, los derechos humanos son universales, pero también se aplican a contextos locales y tienen que estar siempre en diálogo con una cultura específica. Por eso son también interculturales, porque bueno, hay mucha literatura en la cual se ha criticado esta visión hegemónica occidental de los derechos humanos, pero bueno, la lógica que creo que debe de imperar es esta visión intercultural en donde se reconozcan las diversidades que tiene la familia humana. Trabajar así pide trascender la mirada liberal de los derechos humanos para entenderlo desde las perspectivas locales. Debemos entender nuestro trabajo en los procesos de apropiación de los derechos humanos en el marco de reivindicaciones contextualizadas. Esas reivindicaciones constituyen momentos privilegiados para lograr avances significativos. Surgen de la experiencia vital, generalmente una experiencia de sufrimiento, y dotan de contenido real a los instrumentos en que están plasmados los derechos humanos. Bueno, surgen de esta necesidad de dolor. Cuando yo empecé hace muchos años en el campo de los derechos humanos, yo antes de ser jesuita era un abogado corporativo, de empresa, pues, y me fui a trabajar a un centro de derechos humanos, del cual después fui director, y la primera experiencia que me tocó a mí atender un caso fue un caso de tortura, que fue muy difícil porque pues unos policías introdujeron una cruceta para las llantas. ¿Sí saben? Cuando se te poncha una llanta, una tire. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Un poco?
Sí, exacto, se poncha. Penso che ci vuole per cambiare la ruota della macchina che si è guardata, quella giorgiolina. Exacto. Bueno, esa es una cruceta que le das vuelta, ¿verdad? Entonces, esa tiene un pico rojo. Y entonces ese pico rojo lo pusieron en el carbón, en el fuego, en el fuego. ¿Sí? ¿Entienden? Ok, estaba en el fuego y ya cuando estaba al rojo vivo, lo introdujeron en el ano de la persona. Ese fue mi primer caso de tortura, por eso me marcó tanto. Yo tenía 20, no me acuerdo, ya hace mucho tiempo, 24 años, y eso me marcó a mí para decir, esto no puede continuar así, ¿verdad? Por eso lo que digo es que surgen los derechos humanos primariamente no desde una lógica de una declaración, sino desde una lógica de dolor. Y bueno, la historia de los derechos humanos, de la cual podemos hablar después, porque me puedo yo extender, surgen de estas historias de dolor, de sufrimiento de la población humana, sobre todo de la gente que está en situación de más vulnerabilidad. Son los más pobres los que tienen pues más este sufrimiento. Las cárceles en Italia, en México, están llenas de pobres, de gente pobre. Ahí no están los delincuentes más peligrosos. Ahí habitan las personas que no han tenido acceso a una defensa de calidad. No sé de los de aquí cuántos estudian derecho, abogados. Son de economía. Bueno, pero están relacionados un poco con los temas de justicia, pues de alguna manera. Bueno, lo anterior exige a las universidades salir al encuentro y caminar junto con las personas y comunidades. Hay que hacerlo con el cuidado y atención de no convertirnos en protagonistas. Esto también es importante, sino que hay que empoderar y ampliar las voces de los sectores que sistemáticamente han sido excluidos. Es decir, las universidades ni sus académicos, perdón aquí el respeto con los académicos que me acompañan, no vamos a ser los héroes, ni mucho menos los rectores, no vamos a ser los héroes, sino a las personas que vamos a ayudar a que estas voces sean protagonistas de estos procesos de transformación social que queremos lograr a través de nuestro trabajo, de lo universitario, es decir, no haciéndolo como una organización no gubernamental, sino haciéndolo desde nuestras capacidades de docencia, investigación e incidencia, que esas son las tres tareas fundamentales de la universidad. En suma, debemos mantener los esfuerzos por la construcción de un mundo mejor y promover sociedades en las que el respeto a la dignidad de cada persona sea una realidad. Ya termino, concluyo con una reflexión. Si bien, gracias a luchas de años y miles de personas, ha habido avances para el reconocimiento de los derechos humanos, nuestras sociedades mantienen grandes brechas en su promoción, defensa y aseguramiento. En este contexto, las universidades debemos consolidarnos como espacios que ponen todos sus recursos para ampliar y asegurar el reconocimiento pleno de los derechos para todas y todos. En sociedades y contextos en las que pareciera que se pierden espacios de diálogo, en donde hay retrocesos en los derechos reconocidos, donde la tolerancia a la diversidad está en riesgo, nuestras instituciones tienen la obligación de reconocer la riqueza de la pluralidad y salir al encuentro y defensa de la diferencia y de la vida. Debemos mantener vigente el mandato que tenemos de hacer del discurso y la praxis de derechos humanos un punto de llegada también. Es decir, nuestro quehacer debe estar inspirado y encaminado a la defensa de la dignidad de todas las personas. Esto implica favorecer proyectos de investigación sólidos, relevantes, pertinentes, a la vez que construimos los mecanismos necesarios para traducirlos en acciones concretas de incidencia social. Sin embargo, es algo que no
debe y no puede hacerse nada más así en la abstracción. Es necesario, y regreso a Genelli, historizarlos, es decir, asegurar que su defensa y promoción se concrete en situaciones particulares. Debemos anclar nuestro trabajo a la realidad, a lo más humano de las personas que han sido víctimas de la violencia estructural. Solamente con las personas y sus causas en el centro, al centro, es que el trabajo que hagamos en las universidades por los derechos humanos tendrá un sentido profundo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí mi conferencia y, bueno, abrimos el espacio. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, estoy a la orden. Muchísimas gracias a Luis Arriaga por esta conferenza. Ai ragazzi del primo anno vi ricordo parte di quello di cui ha parlato, che vorrei sottolineare, lo dico in italiano, è come è importante che l'università, e qui in questo caso la Bicocca, non solo vi dia una formazione per il mondo professionale, ma come cittadini, perché, come io l'ho ripetuto tante volte a lezione, sta in voi cambiare questo mondo. Migliorare la situazione sta nelle vostre mani più che nelle nostre. Nelle nostre darvi gli strumenti, aiutarvi ad avere una capacità critica per difendere i diritti umani. E questo si fa quotidianamente. È una delle cose che più mi ha colpito, e insisto nel dirlo in italiano per chi ha sfuggito, è come la universalità dei diritti umani viene concretizzata e atterrata nella realtà. Non è che restiamo nella teoria e ne parliamo grandi discorsi. Da lì dobbiamo letteralmente incarnare questi diritti umani, farli in concreto nella vita quotidiana, essendo consapevoli. È vero che la realtà di cui ha parlato adesso nella sua conferenza il rettore parla tantissimo della situazione messicana, che magari è estrema dal punto di vista della violenza e la violazione dei diritti umani, ma la violazione dei diritti umani c'è anche in Italia, non lo dimentichiamo, basta uscire e ce ne rendiamo conto. Parlava delle carceri, ci saranno differenze, ma anche qui nelle carceri c'è chi è dentro perché non ha diritto o possibilità di una difesa completa per questioni. C'è tutta questa differenza dal punto di vista anche della disuguaglianza económica. Paso al español porque hay aquí mi grupo de cultura, que estamos trabajando los derechos humanos y creo que podrán encontrar una gran semejanza con los términos que trabajamos en clase, que la conferencia dialoga perfectamente con los conceptos de diferencia y de desigualdad de Luigi Ferraioli que tuvimos en clase. Creo que en esta línea hay un diálogo perfecto en lo que tú estuviste diciendo, lo repetiste, mencionaste también a otros teóricos, pero entra perfectamente en esta línea. Es un curso de cultura de derechos humanos, de interculturalidad. En este caso tú hablabas de la necesidad de una interculturalidad para poder realizar y defender los derechos humanos. Me llamó la atención que se hablara, no sé si puedes ampliar un poquito más, esta idea de la lógica o el paradigma o el esquema de los derechos humanos occidental. Es decir, también hay una visión de los derechos humanos que es desde el punto de vista occidental. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? Pues una visión muy liberal de los derechos humanos que surge de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, que ponen más el énfasis en, digamos, la parte del no hacer de los derechos humanos. Es decir, no puede ser torturado, no puede ser privado de la libertad por razones de si no tienes una orden de aprehensión, etcétera. Y no tanto en la parte del hacer, como por ejemplo lo que pueden ser los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, el acceso a una educación de calidad, el acceso a un hospital digno, por ejemplo,
cuando fue la crisis por el COVID-19, vimos cómo se colapsó el sistema de salud en muchos de los países. En la mayoría de los países del mundo se colapsó el sistema de salud, y es porque el Estado no tiene esta visión más integral de los derechos humanos y esta perspectiva más intercultural. La parte de se criticó mucho cuando se estaba haciendo la Declaración Universal. Hay un artículo de un profesor de Harvard muy interesante sobre esto, sobre esta visión liberal que utilizaba el término dignidad de la persona. Y dignidad de la persona es un concepto muy antiguo que se usaba mucho en la época del medioevo, por ejemplo, que venía de dignitas, es decir, una autoridad, un rey, un duque, todas estas figuras que había en aquel entonces eran consideradas dignidades que les daba la humanidad. Y lo que hace la Declaración de los Derechos Humanos es decir, la dignidad es para todos, pero este concepto es un concepto judio-cristiano, muy occidental, y por eso, por ejemplo, algunos países del mundo que no estaban vinculados con esta cultura dijeron, ¿y yo por qué tengo que firmar estos conceptos que no son ad hoc a mi cultura? Por eso se habla de esta visión intercultural que tienen que tener los derechos humanos con la capacidad de dialogar con cada una de las culturas y aplicarlo, ¿verdad? Y hay temas, por ejemplo, muy complicados en derechos humanos, ¿verdad? ¿Deben o no usar las mujeres en la vestimenta que ellas desean tener, por ejemplo, ¿verdad? Por un lado está un grupo que dice no deben usarla, es una voluntad de ellas, pero sí es una voluntad también de la cultura a la que pertenece. Entonces, bueno, ahí es cuando se dan estos problemas de conflicto de derechos que tienen que estar cimentados en este diálogo con la cultura, porque tampoco se puede uniformar los derechos humanos y poner los derechos humanos como una camisa de fuerza que entre en todas las culturas sin reconocer las diversidades que existen en nuestro mundo. Es decir, los derechos humanos no pretenden, al menos desde esta perspectiva, ser un espacio hegemónico que imponga, sino más bien que propicie libertades fundamentales. Por ejemplo, en el preámbulo de la Declaración Universal, a mí hay un texto que me gusta mucho, de hecho tengo un artículo ahí publicado sobre eso, dice, para que los seres humanos gocemos de las libertades fundamentales, liberados del temor y de la miseria. Entonces creo que esa frase que viene en el preámbulo, ahí ni se ve la frase, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debe ser lo que guíe pues, y motive nuestra lucha por los derechos humanos como universidades. Me extendí mucho. Muchas gracias también por la risposta. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Che avete qualche curiosità? Certo, certo. Bueno, felicidades por la charla. Algo que pones en el centro del discurso, la universalidad, decías, de los derechos humanos. Pero también, por lo menos implícitamente, creo que has metido otro argumento que es la relatividad de los derechos humanos. Se dice mucho que los derechos humanos son universales, pero no se pueden aplicar, como bien decías, a todas las culturas por igual. Pienso, por ejemplo, hablabas de temas de tortura. Indígenas de Perú, que les dicen, o puedes elegir que vayamos a la plaza pública y que te demos con un látigo, que te damos 20 latigazos en la plaza pública, desnudo en la plaza pública, 20 latigazos, tortura. O la pena puede ser 2 años de prisión. Y nosotros muchas veces en el mundo occidental decimos, es que si me dan latigazos, se va a vulnerar mi dignidad como persona. Si a mí me dieran a elegir entre los 20 latigazos y 2 años de prisión,
Por supuesto, digo, dame 40 si quieres, pero no, evítame los 2 años de prisión. Entonces, creo que ese concepto de universalidad de los derechos humanos se tendría que matizar. Me gustaría mucho saber tu opinión, o decías también lo del velo, por ejemplo, cómo nosotros como sociedad occidental le vamos a imponer nuestra visión del mundo a personas que a lo mejor están cómodas con el velo. A lo mejor ahí habría que pensar aquellas mujeres que no lo quisieran usar, el burka, y que están obligadas a usarlo, por ejemplo. Entonces, sobre esto, Luis, me interesaría mucho tu opinión, universalidad, relativismo de los derechos humanos, adecuarlos a cada sociedad. Gracias. Sì, grazie. In primo luogo, bueno, grazie mille, soprattutto agli studenti che sono qua. Un vero piacere per me stare qua. Luis, en español, a mí me movilizó muchísimo tu conferencia, como siempre, y un poco en lo que acaba de comentar Giovanni, tengo 2 preguntas. Tendremos que hablar de occidentalización, que es el mundo dividido en este-oeste, estoy pensando como internacionalista, ¿eh? Porque nosotros desde México formamos parte de Occidente, estamos al lado de Estados Unidos, tenemos una tradición europeizante, ¿sí?, en nuestra educación, nuestra cultura, pero ¿no deberíamos mover el mundo norte-sur y pensar que desde México también somos el sur global? No se puede poner en el discurso el tema de la posición de los derechos humanos desde los sures globales en plural. Y otra pregunta es, hablaste del velo, pero hay otras cuestiones éticas y mucho más fuertes. Por ejemplo, la ablación del clítoris de mujeres africanas. ¿Quién decide esto? O sea, ¿quién es el que juzga si esto es una violación a los derechos humanos o una práctica cultural? ¿Qué se hace en esos casos mucho más extremos de ponerse el velo o no ponerse el velo? Sí, gracias. Muchas gracias. No hay consensos en estos debates. También, como ustedes saben, porque soy especialista en estos temas, son muy diversas las opiniones que emanan de estos temas, que son sumamente complicados, porque está la libertad de la persona, porque por un lado es la libertad, bueno, yo puedo decidir sobre mi cuerpo, ¿verdad?, lo que quiero hacer, y por otro lado también están estos patrones que sí son occidentales y que hay ciertos paradigmas en los cuales expresan que estas prácticas pueden lacerar esta dignidad humana. Entonces no hay conceptos claros. Respecto a tu pregunta, Giovanni, también, pues hay un gran desarrollo, por ejemplo, del sistema interamericano de derechos humanos sobre lo que son la tortura, pero también lo que le llaman un trato inhumano, cruel y degradante, ¿verdad? Entonces, bueno, estas prácticas de los latigazos se pueden catalogar de acuerdo a los estándares de protección de derechos humanos como un trato inhumano, cruel o degradante, ¿no? Entonces, bueno, son conflictos que están en pugna y que desde luego en nuestro derecho, pues, son un poco medio absurdas las opciones, ¿no? Pues sí, obviamente que yo también prefiero que me den los latigazos en lugar de estar 2 años, sobre todo 2 años, ¿verdad?, en la cárcel, pero bueno, también las penas tienen que estar siempre en función de la protección de los derechos humanos, pues no puede haber estas penas, pues estas penas se daban también en la antigüedad, ¿no? O se siguen dando, pues, en muchas culturas también indígenas o culturas de otros países, en África, en Asia, pues este tipo de prácticas que para la cultura occidental son, pues, constituyen un trato cruel, inhumano y degradante. Entonces, bueno, eso sería. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Curiosita, Alma. Yo nada más para también agradecerte la conferencia. Y en esta posición que decías, que yo soy egresada también de la Ibero, de que no solamente debemos formar, bueno, a los alumnos en una lógica de generación y transmisión de conocimientos, sino también como un compromiso político. De acuerdo a tu experiencia ya como rector y como participante en varias experiencias educativas, ¿cómo lograr que los estudiantes se vuelvan buenos ciudadanos y que sean defensores de los derechos a partir de su
de su participación en la universidad, de su trayecto en la universidad? ¿Cuáles serían los puntos claves para formar, más allá de estudiantes y profesionistas, buenos ciudadanos defensores de derechos humanos? Bueno, yo creo que siempre hay un perfil que queremos construir, un perfil de egresado que queremos en las universidades, dependiendo de la diversidad, ¿verdad? La universidad pública tiene un perfil de egresado que quiere, propone, y la Universidad Iberoamericana tiene un perfil del egresado, y para eso, pues, debe de haber programas que formen para crear ese perfil que tú conoces bien, ¿verdad? Cómo crear, por ejemplo, y para eso también nosotros tenemos una pedagogía ignaciana, que tiene como objeto el brindar herramientas para que los estudiantes tengan esta visión crítica ante la realidad. Y sí hay una diferencia, por ejemplo, pues muchos lugares en donde se encuentran personas que toman decisiones, hay esta visión crítica que los formaron pues en las universidades jesuitas, de una pedagogía que los enseña a ver el contexto, a analizar el contexto críticamente y a actuar en consecuencia. Yo creo que la clave va a ser cómo implementar a través de nuestras materias de reflexión universitaria, a través de nuestras prácticas de servicios comunitarios que se dan a los grupos marginados, cómo propicias este compromiso social que se va impregnando en los estudiantes, y que no es un proceso fácil, ¿verdad? También no es un proceso fácil. También nuestros egresados, pues hay una multiplicidad de diversidad tremenda, pero sí hay un esfuerzo intencionado de la universidad, y yo creo que esta parte es muy importante, un esfuerzo intencionado a generar estas condiciones que propicien la formación no solamente de excelentes profesionistas en su ramo, sino también de ciudadanos globales que sean competentes, colaborativos, críticos y demás, ¿no? O sea, es una dinámica dialéctica que no existen recetas, y por lo tanto nosotros tenemos la obligación de estar renovando continuamente, en plazos razonables, nuestros marcos teóricos, y preguntarnos siempre como profesores si estamos formando este perfil no solamente de egresado, sino de ciudadano del mundo. En este caso, disculpen que sí valdría la pena que les contáramos un poco a los estudiantes che è obbligatorio hay crédito formativo para il servizio social, certo? Sì. Ragazzi, nelle università messicane, in particolare in questa iberoamericana e in altre università, parte dei CFU che voi fate, un buon numero, non so quanto siano, è l'obbligo di fare un servizio sociale. Cioè, si sta parlando di formazione di cittadini, eccetera, ma l'università ti offre, ti chiede di dedicare delle ore a fare un servizio sociale in società per aiutare la gente, per capire come si fa, ed è molto ben strutturato. Quindi credo che questo fa una grande differenza con le nostre università. Yo creo que sí valdría la pena brevemente que les contaras a los estudiantes lo que es el servicio social, porque nosotros no lo tenemos. Sí, claro, con mucho gusto. Todos los estudiantes tienen la obligación de realizar alguna práctica profesional que esté vinculada a un problema social, especialmente pues de un grupo desfavorecido. Por ejemplo, ¿verdad? Ustedes son estudiantes de economía. Por ejemplo, ¿qué podrían hacer? Digo, para ponerlo en una cosa muy concreta, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, los jesuitas tenemos misiones con indígenas que producen café, que tienen campos de café por todos lados. Entonces, estudiantes de economía pueden ir a armar un proyecto de economía sustentable, de suerte que puedan comercializar el café en un mejor mercado, que sea el de vendérselo a una persona intermediaria
que se les llama coyotes, es decir, yo llevo mi café y me dan, por el kilo de café, me dan 5 euros. Mientras que si yo armo un proyecto como estudiantes de economía sustentable, sostenible, puedo brincarme a ese intermediario y venderlo, por ejemplo, en otras cafeterías que quieran vender este café sustentable y orgánico, por ejemplo, directamente al productor, al consumidor. Entonces, ese, por ejemplo, es un problema social muy concreto en donde les pueden generar a los productores, es decir, a los cafeticultores, un ingreso un poquito mayor que les puede generar pues el venderlo directamente al intermediario. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, haces un servicio y haces un proyecto que puede ayudar a eso. No, por ejemplo, mi servicio social, yo lo hice cuando estaba egresado de Derecho, lo hice en una casa de rehabilitación para jóvenes drogadictos, de rehabilitación de jóvenes que tenían problemas con drogas, y lo que hacíamos nosotros era, pues, ver la manera para hacer proyectos de recaudación de fondos para beneficio de esa casa que internaba a los jóvenes por un cierto tiempo y había un programa de rehabilitación que duraba 6 meses. Entonces, bueno, pues para eso, por lo regular, la gente que tenía esos problemas era gente de escasos recursos, porque hay unas clínicas muy elegantes que cobran mucho dinero, ¿verdad? Pero aquí me refiero a una asociación religiosa católica que se dedicaba a dar este tipo de rehabilitación. Entonces ahí yo hice, por ejemplo, mi servicio social. Y lo hice porque también como trabajaba en un despacho de abogados, pues casi no me daba tiempo de hacer otras cosas y lo hacía esto el fin de semana. Por eso. Si parla più o meno di 480 ore di servizio sociale. Fate un po' idea di quello che si richiede. Y te tienen que estar firmando cada semana, dependiendo, ¿no? Pero sí te tienen que estar monitoreando, es decir, no puedes tú llegar ahí nada más las horas que tú quieras, sino tienes que tener cierto tiempo y hay unos mecanismos de seguimiento de los mismos profesores de la universidad que te acompañan en este proceso. Sí, proyectos muy estructurados en función de los cursos de licenciatura que se hacen. Entonces eso me parece una gran novedad. Si no hay ninguna otra pregunta o comentario, yo podríamos dar por concluida esta maravillosa conferencia agradeciéndole al rector y a los que han intervenido y la presencia de todos los que están aquí. También llegó una querida colega de francés, Laura Creder, y se lo agradezco. Y está con la mascarilla, chica, Ana, una egresada de la Ibero que vino a escuchar. El rector es una chica mexicana que estudió en la misma universidad, que vive aquí en Milán, trabajas en Pirelli, creo, entonces es un ejemplo, está trabajando aquí en Pirelli y vino a escuchar la conferencia. También a ti te agradecemos, Ana, la presenza, grazie Laura, grazie a tutti quanti, molto particolarmente ai miei angeli custodi che sono tutti i tecnici che sono qua, grazie di tutto davvero. Che tutto funzioni, che ci sia lo streaming e che si possa vedere su YouTube. Vedo che è arrivata anche la nostra rappresentante degli ex allievi della Ibero, Pilar Moreno, arrivata da Brescia, ti ho appena vista, scusa. Gracias Pilar por estar aquí, por acompañarnos e grazie agli studenti, agli studenti di lingua spagnola, agli studenti di cultura, grazie di essere qua, poi ne parleremo tanto a lezione, avremo tantissimo materiale. Chiudo qua, ci vedremo nelle tavole rotonde dei prossimi giorni, siete cordialmente invitati, saranno dalle 4 alle 6, mercoledì, giovedì e venerdì, con argomenti diritti umani, migrazione e genere. Ne abbiamo tanto da parlare, tanto da studiare e tanto da dire e da domandare anche, quindi siete tutti invitati, grazie. Muchas gracias Luis por tu conferencia. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por su atención. Y con esto abrimos y seguimos, ¿verdad?